día a todos. Amén. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. ¿Sueño? Estamos despiertos, ¿verdad? Voy a hablarles brevemente de Moisés, gloria a Dios. Todos sabemos la historia de José, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos qué tiene que ver José en la clase. Pero cuando nos remontamos a la historia de José, nos damos cuenta que cuando hubo la calamidad en el pueblo de Israel, Dios preservó la vida del pueblo de Israel en Egipto. Y el faraón, al ver la sabiduría que en José había, él decidió ponerlo como en el segundo puesto después de él. Y cuando se estaba pasando la calamidad, Dios mandó a traer, faraón le dijo a José que mandara a traer a su familia. Llegaron ellos a vivir a Egipto, y el problema para el pueblo, el país de Egipto, fue que el pueblo de Israel se iba multiplicando demasiado, porque entraron 12 a Egipto, entraron 12, y esos 12 iban cada uno con su familia. Entrados en Egipto iban creciendo de una forma muy acelerada, y en ese tiempo el faraón que estaba en el gobierno murió y pusieron a otro faraón, y la Biblia dice que el otro faraón que entró no conocía a José, algo que suena muy extraño porque se supone que un líder, un gobernante tiene que tener mucho conocimiento, mucho estudio. Entonces, ¿cómo es posible de que este gobernante, este nuevo faraón, no sabía quién era José? Si no hacía mucho tiempo que por medio de José también Dios había permitido de que el pueblo subsistiera cuando hubo esa gran escasez. Entonces este faraón, al ver la velocidad con la que el pueblo de Israel estaba creciendo, él se puso a pensar y dice, ¿qué tal? Dice, si estos que están viviendo aquí en un momento de guerra, dice, ellos se hacen amigos con algún país, un país enemigo de los vecinos, y quieran unirse, quieran aliarse, dice, para atacar al pueblo de Israel, aquí tenemos que hacer algo, dice, porque él veía la forma tan acelerada como ellos estaban creciendo, se estaban multiplicando, y deciden ellos oprimirlos, esclavizarlos y ponerlos a trabajar para que ellos estuvieran todo el tiempo sirviendo al pueblo de Egipto, pero de una forma esclavizada, sufriendo. Y era tanto el afán que tenía este faraón por detener el crecimiento del pueblo de Israel, que habla con las parteras que había en ese tiempo y les dice, si llega, cuando ustedes vayan a asistirle un parto, si ustedes ven que es varón, mátenlo, porque era tanto el temor que tenía ese faraón porque el pueblo se expandiera, se creciera más. Pero dice el desarrollo de la historia que las parteras tuvieron temor a Dios y no quisieron asesinar a los niños. Amén. Pero Dios estaba viendo la forma como el pueblo estaba siendo oprimido, y el pueblo clamaba por un libertador. No fue tanto que el clamor del pueblo llegara hacia Dios, porque Dios mismo estaba viendo cómo su pueblo estaba sufriendo, y fue así como Dios decide preparar a un libertador, elegir a un libertador. Ya en ese tiempo lo tenía elegido ya, pero él tenía que prepararlo, y en ese mismo afán de prepararlo, que ni aún el mismo faraón se estaba dando cuenta que en su propia casa se estaba preparando. El pueblo de Israel estaba tan oprimido que no se le daba lugar a que ellos se desarrollaran, a que se desempeñaran en alguna destreza que ellos tenían.
Entonces eso pudiera obstaculizar que Moisés, ya siendo niño, empezara a prepararse con la educación que había. Entonces Dios mismo permite de que en la propia casa del faraón Moisés se preparara, lo preparara Dios. Y es por eso que nosotros vemos en la historia de que en su interior, en su mente, en su corazón, Moisés sabía, él sentía de que él no era uno de la familia real de Faraón. Y nos damos cuenta nosotros que él ve que hay dos judíos peleando. Entonces él ve que hay un egipcio maltratando a un judío y viene él y lo mata. De ahí él empezó ya, según su propia fuerza, a libertar al pueblo de Israel, haciéndolo negligentemente, matándolo porque no era la orden esa que él tenía, pero él siendo uno de ellos, él sintió eso, que le dolió ver que un egipcio estuviera matando a un israelí. Y al día siguiente, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay otro que entre ellos se están peleando, y ahí el otro lo delata, por decirlo así. Entonces Moisés empieza a ponerle muchas excusas a Dios cuando ya Dios lo está llamando para libertar al pueblo. Y nosotros podemos ver ahora, ¿verdad? Cuando ya el proceso de liberación concluye y vemos a Moisés como el libertador que nosotros vamos a ver ahora en el desarrollo de la clase. Y viene a mí mencionar eso ahora que el último holiday que pasó estaba celebrando el día de recordación en español. Nosotros aquí escuchamos que es día del Memorial Day, que en español es recordación, donde ellos están recordando a los soldados que murieron peleando por la libertad de este país. Y en nuestros países también, ¿verdad? A veces en los himnos nacionales, en celebraciones en las escuelas, casi siempre se menciona eso de los libertadores que murieron, que entregaron su vida. Y siempre se hace una reseña, un resumen de las personas que en su tiempo, bien militares o gobernadores, que en su tiempo, cuando tal vez los países donde nosotros vivimos fueron oprimidos por otro gobierno, y ellos muchos entregaron su vida. Y a veces en los actos públicos, y por eso les ponía ejemplo, el último día que se celebró aquí el lunes pasado, que se celebraba ese día en honor a los libertadores, prácticamente a la gente que murieron por la libertad de este país. Asimismo, para el pueblo de Israel en ese tiempo, y para nosotros también ahora en el desarrollo de la clase que vamos a ver, que Moisés también fue uno de ellos, que Dios llamó para libertarlo. Y todo ese camino que desde el principio viene avanzando y hasta en la forma secular como nosotros lo vemos ahora, y también nosotros podemos decir ahora que Dios preparó a Moisés para que fuera un libertador del pueblo de Israel. Entonces Dios a nosotros también nos prepara a un libertador que fue Jesús. Y aunque nosotros podemos ver de que si Él era hombre y 100% Dios, también Él en la tierra recibió preparación. Amén. Porque si nosotros, imagínense que nosotros estamos aquí en la clase, en la oración, y a través de la oración y del estudio, Dios nos prepara también a nosotros, para que también nosotros podamos ser libertadores de gente que está afuera, que necesita la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Joel, gloria a Dios, por esta instrucción que ha hecho, por esta, gloria a Dios, biografía acerca de lo que fue, cómo Dios preparó a este hombre, a este líder, a sacar de la esclavitud a un pueblo que le pertenecía a Dios, pero que estaba oprimido por un hombre, por el faraón, gloria a Dios. Vamos a leer la verdad central de esta clase. Yo voy a pedir al hermano Elías que me lea la verdad central. Amén. Dios les bendiga. Amén. La verdad central dice así: Dios escucha a los que le invocan en tiempos de tribulación. Dios escucha a los que le invocan en tiempos de tribulación. Gloria a Dios.
el versículo clave que lo lea nuestra hermana Nora, gloria a Dios. Salmo 116:1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica. La verdad dice, Dios escucha a los que invocan en tiempo de tribulación. Y el libro dice un dramático comienzo. ¿Por qué dice un dramático comienzo? Porque el pueblo estaba cruzando por un edicto de un faraón. Un edicto que era de quitar la vida a todos los niños. Si muy bien vemos el amor de los padres hacia los hijos, aquí nos refleja el amor que tenía la madre de Moisés para él. Una mujer que estaba atribulada y angustiada, afligida y abatida, porque a los niños los estaban tirando al río Nilo. Y estaban a punto de también tirarle al de él. Y ella se sentía atribulada, angustiada, porque ya lo había escondido por un periodo de tiempo que era bien angustioso para ella. Por eso es que dice un dramático comienzo. Pero qué bonito cuando nos damos cuenta que Dios es quien tiene el control desde el principio, gloria a Dios. Ahora bien, a lo mejor la pregunta que vaya a hacer en este momento nos sirva para toda la clase. ¿Cuántas veces te ha querido Dios a ti en un cargo, en un ministerio, en un privilegio que tú lo desempeñes? Esa va a ser la pregunta que vamos a estar viendo a lo largo, gloria a Dios. Me llama mucho la atención cuando aquella mujer se llena de fe y dice, voy a echar a mi hijo en el río. Preparó algo, lo puso ahí y lo dejó ir, pero había alguien que estaba pendiente, tanto allá arriba como aquí abajo, porque Dios tiene un propósito. Yo sé que si preguntara cuántos de nosotros sabíamos que este día íbamos a estar acá, algunos me dirán, yo sabía o yo no sabía. Pero déjenme decirles que antes de que nosotros viniésemos a este lugar, Dios ya estaba tratando con nosotros allá donde andábamos, donde estábamos, aun cuando éramos chiquitos, aun cuando éramos pequeños. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Dice, la madre de Moisés entendió que no podía seguir escondiendo al niño. Preparó una cesta, lo puso en ella y lo llevó al río Nilo. Actuar en fe. La hija del faraón descubrió la cesta que estaba en Moisés cuando entraba al Nilo a bañarse. María, la hermana de Moisés, salió de su escondite a buscar una mujer hebrea para que le diera, para que lo amamantara. Aquí podemos ver el propósito de Dios, no solo ante Moisés, sino ante su pueblo que estaba ya sufriendo la esclavitud, gloria a Dios. Nosotros en nuestra vida podemos ver el propósito de Dios que Él ha tenido, que nos ha sacado, nos ha traído acá, gloria a Dios. Los ha traído con un propósito
para que nos preparemos. Para que nos preparemos y podamos ser libertadores nosotros también. Así como lo fue Moisés. Un libertador, gloria a Dios, de un pueblo cautivo. Hoy en día nosotros podemos ser libertadores de un pueblo cautivo por el pecado. Dice que cómo reaccionamos ante los difíciles momentos. ¿Cómo podemos reaccionar ante un difícil momento? Las situaciones de nuestras vidas a veces no son tan claras, no son tan buenas, no son tan provechosas, tan productivas. Y a veces, como dicen, queremos tirar la toalla, pero Dios no nos ha llamado a eso. El inciso B dice, un desvío en el desierto. Y dice, ¿cómo podemos actuar cuando hay injusticia con el hermano o aún con uno mismo? ¿Cómo podemos actuar cuando hay un problema en nuestras vidas o con el hermano? Yo voy a pedir al hermano Joel que me lea Éxodo 2 del 11 al 15. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Del 11 al 15. Sí. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ante situaciones como la que vivió Moisés, hay que tomar decisiones, porque cada acción que nosotros hacemos tiene consecuencias. Y nosotros tenemos que decidir o enfrentarla o huir. Gloria a Jesús. Y es bien difícil enfrentar una situación cuando no se está en las manos de Dios, cuando nuestra fe quizás no está bien fundada en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Porque podemos estar dentro de una iglesia, pero quizás no tenemos ese poder todavía para poder ejercer, para poder romper, para poder buscar la solución a la situación. Y lo que hacemos es salir. Dice, Moisés era israelita.
hebreo de nacimiento, se identificaba con su pueblo, no con los egipcios. O sea, a Moisés le dolía ver el sufrimiento de sus propios hermanos. Aunque él creció en la casa del faraón, aunque él fue adoptado a ese hogar, él sentía el amor por sus hermanos, él sentía lo que sus hermanos sufrían. ¿O acaso nosotros no sentimos cuando un hermano a lo mejor se le ha muerto un familiar? A lo mejor le ha pasado una tragedia. Nosotros sentimos. Moisés sintió y reaccionó ante eso. Y la reacción fue que trajo algo que tenía que decidir, porque era algo muy grave. Dice que Moisés creció en aquella casa del faraón. Moisés, un nombre que tiene sus raíces en el verbo hebreo, que significa sacar, porque fue sacado de las aguas. Dice, Moisés tenía que enfrentar las consecuencias o huir de ellas. Algunos expertos creen que la ira del faraón no fue una respuesta al acto de violencia, sino que surgió cuando se dio cuenta que Moisés podría convertirse en caudillo de su pueblo y libertador de los israelitas. El enemigo sabe cuando nosotros tenemos el poder de Dios. El enemigo sabe cuando nosotros tenemos las armaduras de Dios para poder pelear contra cualquier espíritu, contra cualquier hueste del enemigo. Y él va a tratar de atacarnos. ¿Por qué a veces, líderes, por qué a veces, hermanos, cuando nosotros buscamos más a Dios o cuando le estamos sirviendo más a Dios, el enemigo trata de ponerlos a prueba, de acusarnos, de ver quizás todo lo malo, todo lo negativo? ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros en las manos de Dios somos piezas muy importantes que podemos destruir esas huestes que andan detrás de él. Así fue el faraón. El faraón sabía que ese joven, Moisés, era un hombre que tenía la potencia, que tenía el poder para poder ir cada día creciendo y poder sacar, poder liberar y poder ser un líder grande dentro de ese pueblo de Israel. Dice, el temor siempre es una trampa, en especial cuando somos culpables de acciones imprudentes o pecaminosas. El temor, Moisés se llenó de temor. A veces cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida nos llenamos de temor y lo que queremos es mejor salir corriendo, huir. Queremos dejar todo y salir porque no queremos enfrentar, porque tenemos miedo. El miedo que ha llegado a nosotros nos obliga a querer salir hacia afuera. Pero Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él. Gloria a Dios. El inciso D dice, extranjero en la tierra. Hermano Rosalillo, si me puede leer
16 al 17 de Éxodo 2. Amén. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llevar, para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. El extranjero en tierra. Él caminando encontró a unas mujeres que tenían necesidad, pero había algo que siempre acompañaba a este siervo, a Moisés, y era ese amor de ayudar, de defender al inocente. Si vemos aquí cómo Dios manda a Moisés ante esta situación, cuando habían otros hombres que traían su rebaño y que no dejaban a aquellas pobres mujeres coger del agua para que diesen a sus ovejas. Y eran hombres fuertes, eran hombres que le podían dar hasta Moisés, pero Moisés siempre andaba protegido por Dios, porque Dios tenía un propósito. Y él ir a esa tierra extraña, a esa tierra de extranjero, Dios sabía que él tenía un propósito. Porque mientras aquellos hombres discutían con esas mujeres, Moisés se presenta y dice que sí, ¿qué les pasaba? Y aquellos hombres quisieron atacar a Moisés. Pero Moisés, Gloria al Señor, fue un hombre muy sabio y les dijo, y les mostró, se identificó con ellos, y aquellos hombres tuvieron miedo, porque pensaron que un batallón de egipcios iba a caer sobre ellos. Huyeron de ese lugar. Dice, llegó a Madián Moisés por vestimenta. Las mujeres supieron que era un egipcio. Informaron a su padre lo sucedido. Y Moisés contrajo matrimonio con Séfora. Un hijo al que le llamaron Gersón. En Egipto las condiciones de vida de los israelitas eran intolerables. Esclavitud, de trabajo, de forzosos y de esclavitud, de trabajo, de forzados y mal trato por parte de los capataces, de los esclavos de Dios. Y Dios oyó el clamor de su pueblo que pedía liberación. Confiar en Dios en la incertidumbre llena de esperanza. Dios respondió a nuestras oraciones. Él obrará todas las cosas para bien. Esto es gloria a Dios, aleluya. Dios promete la situación. Dios permite situaciones con un propósito. Yo no sé si en nuestro diario vivir, quizás en este mismo momento,
tenemos situaciones que a veces decimos ya no puedo más. Situaciones que quizá están agobiando nuestra vida espiritual, nuestra finanza, nuestra moral, nuestra reputación. Situaciones que están ahí tratando de tumbarnos, de tirarnos al piso. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un propósito en medio de esa situación. Así como a Moisés, que se fue a huir por lo que había pasado en Egipto, Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito porque Él lo quería llamar. Dios quería llamar a Moisés y mandarlo, darle una orden y decirle que fuese a libertar a su pueblo. El inciso 2 dice, Dios llama al libertador. Dios llama, gloria a Dios. Siento reseca en la boca, pero estamos en ayuno, gloria a Dios. No, estamos en retiro, yo no sé, pero diga, mano Marlon. A ver, para que agarre. ¿Se le puede traer agua, bueno? No, Un poquito, ¿no? no, está bien, Okay. sí. No, hay dos notas importantes en el verso 19 y en la connotación de la clase de hoy. Y una es, hermano Guillermo, es que Moisés es un prototipo de Jesús. Moisés es un prototipo de Jesús. Desde el nacimiento de Moisés hasta su muerte, él tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 19 hay una connotación linda, porque la mujer lo identifica como egipcio, pero él no es egipcio, él es hebreo. Jesús vistió como hombre, pero no era hombre, él era Dios. ¿Vio la connotación que linda? Nosotros, y eso va para nosotros la iglesia, nosotros aparentemente somos de este mundo, pero no somos de este mundo. Somos gente que estamos marcada por la sangre de Jesús. Entonces, por eso la connotación de Moisés, la historia de Moisés trae mucha información espiritual, que son prototipos de Jesús, y Jesús el prototipo del cielo. En pocas palabras, el representante que aparentemente vistió, caminó, comió, vivió como hombre, no era hombre, era Dios. Sí, porque si vemos como lo que usted dice, cuando Jesús nació, a todos los niños les andaban dando, los andaban matando. Correcto. Entonces, y Dios fue librado de que lo mataran. Dios siempre protegió, el Padre protegió. Tuvo que correr María y José a andar escondiendo a ese niño. Y si vemos a Moisés, lo mismo. Amén. Lo anduvieron escondiendo por un tiempo. Moisés fue, lo refugiaron en Egipto, y Jesús lo llevaron a Egipto también. Ahí. O sea, son, como dice el hermano Marlon, son similitudes como cuando el Padre manda al Hijo a la tierra a salvar, a buscar y a salvar a la humanidad, a dar la vida por la humanidad. En este caso, Moisés viene como el salvador del pueblo de Israel, que estaba ahí en cautivo, que estaba siendo molido, que estaba siendo humillado, que estaba siendo de diferentes formas destruido. Pero Dios, como Dios es un Dios grande y Dios siempre tiene planes, Él tiene propósito. Por eso es que es bonito la comparación tan precisa y tan visible. Moisés haciendo el papel de Jesús.
Libertador. El antitipo como representando a Jesús ante el faraón. Y ahí es donde Dios llama al libertador. En Éxodo 3 del 1 al 6, si alguien me lo lee. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. El 1 al 6. Sí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Amén. Mire qué cosa más bonita cuando Dios hace el llamado. Cuando Dios llama la atención. ¿Qué es lo que Dios hace para llamar la atención de Moisés? Según el relato de nuestro hermano Freddy ha leído. Dice que la zarza ardía y no se consumía. Usted sabe que pero digamos una tusa seca y prenderle fuego a este papel y verlo que está ahí por un buen rato y no se quema. Así le pasó a Moisés. Vio aquella zarza que se movía y se quemaba y no se consumía. Amén. Una pregunta: ¿cómo podemos darnos cuenta que Dios nos llama? ¿Cómo podemos darnos cuenta que Dios nos llama? Cuando le buscamos y cuando le oímos. En este momento, Moisés tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En este momento hay un llamado de parte de Dios hacia Moisés. Dice: ¿por qué Dios dijo que quitase los calzados de sus pies? Cuando usted y yo aceptamos, Dios nos llamó, Dios nos hizo un llamado. Cuando nosotros venimos, levantamos nuestra mano en señal que aceptábamos a nuestro Señor Jesucristo, escuchamos la voz de Él, nos encaminamos, nos acercamos y venimos ante Él. Gloria a Jesús. Moisés, hubo algo que lo inquietó y fue esa zarza que no se consumía. Y él se acercó y fue hasta ese lugar. Yo no sé cómo fue la situación o cuál fue la condición en la que usted vino al Evangelio. A lo mejor algunos porque se sentían vacíos, a lo mejor otros porque no tenían lo que en realidad necesitaban, o estaban pasando por una situación de enfermedad o una situación de finanza. Por diversas situaciones, cada uno de nosotros venimos ante Dios. Y cuando venimos ante Dios,
venimos y tenemos un encuentro, nos encontramos con Él y vemos que desde ese momento Dios nos dice que quitemos el calzado de nuestros pies. Porque nosotros venimos equipados con cosas malas, con cosas feas que no nos han permitido en el pasado que Dios pueda tener un encuentro con nosotros. Todas esas cosas de pecaminosas que habían en nuestra vida no permitían que Dios pudiese hablar a nosotros. No permitíamos que Dios entrara a nuestras vidas. Es por eso que ahí le dice a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde anda santo es. Gloria al Señor. Iglesia, en esta mañana, a través de esta clase, Dios nos dice, Dios nos recuerda que cuando venimos a los pies de Él, Él nos dijo que quitáramos las sandalias de nuestros pies. Dios nos dijo que nos despojáramos de todo aquello que nos hacía un obstáculo para entrar a la presencia de Dios. ¿Usted se acuerda, mi hermano, cuando usted estaba recién aceptado, aquel fervor, aquel amor, aquella actitud que usted tenía? ¿Y sabe por qué teníamos esa actitud tan fuerte, tan ferviente? Porque nos despojamos de todo aquello que nos cargaba y nos hacía sentir como que no podíamos andar. Nos quitamos todo eso. Pero ¿por qué con el tiempo nos sentimos como cargados, como pesados, como que si no queremos seguir más? Porque a veces hemos agarrado cositas de aquellas que botamos hace mucho tiempo, las agarramos una por aquí de vez en cuando, hacemos uso. Todo aquello que nos hacía carga y lo botamos, a veces cogemos esas pequeñas cosas y eso afecta a nuestra vida espiritual. Por eso Dios le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde anda santo es. Amén. Dice, Dios ya está listo para llamar al libertador. Entonces capta la atención de Moisés de una manera poco usual. Una salsa que estaba ardiendo sin consumirse. La curiosidad llevó a Moisés a acercarse para investigar aquello tan raro que estaba viendo. Dijo que se quitara el calzado porque el suelo donde estaba era santo. Aleluya. Hermanos, la presencia de Dios es santa. Amén. La presencia de Dios es santa, poderosa, incontaminable y dominante. Gloria a La Jesús. presencia de Dios no se puede contaminar con nada. Para que Dios entre a nuestra vida es importante que le abramos nuestro corazón, que limpiemos nuestro corazón, gloria a Dios, para que Él pueda entrar en nuestras vidas. Debía estar consciente, Moisés debía estar consciente de la presencia de Dios. ¿Quién era aquel que lo llamaba? ¿Quién era aquel que lo llamaba? Y apreciar la tarea que Dios estaba a punto de encomendarle. Sí, amén. El reconocimiento de la santidad y de nuestros pecados nos motiva a honrarlo de una manera digna de su majestad. Entonces
estaremos preparados para escuchar la voz y seguir su llamado. Cuando nosotros aceptamos nuestros errores, nuestras faltas, y cuando las hacemos a un lado, nosotros estamos dispuestos para nuestro Señor. En ese momento nos disponemos para nuestro Señor Jesucristo. El inciso dice, una respuesta misericordiosa. Dios le hizo a Moisés un reencuentro de la prueba por lo que pasaban los israelitas en Egipto, y también le habló de su compasión por ellos. Su llamado a Moisés se basa en la necesidad de Israel. Moisés sería el líder y el rescate, y llevaría a la nación a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Moisés, al ser llamado por Dios, estaba a punto de recibir una orden. ¿Por qué? Porque a Dios le dolía cómo su pueblo estaba sufriendo en aquel lugar. Y Dios siempre prepara a alguien para que vaya a libertar, para que vaya a llevar la bendición a ese lugar. Usted y yo muchas veces hemos sido preparados para bendecir, muchas veces lo hemos hecho y otras veces hemos rehusado a hacerlo, pero es necesario que lo hagamos porque sí hay necesidad, porque como el pueblo de Israel tenía esa necesidad y Dios se compadeció de ellos, así Dios se compadece de toda la humanidad y los prepara a cada uno de nosotros para que nosotros vayamos y suplamos esa necesidad. Gloria a Jesús. Dice, nosotros vemos los acontecimientos desde una perspectiva temporal y con una comprensión limitada. Los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Debemos confiar en la soberanía, sometiéndonos a sus planes y poniendo nuestra vida en sus manos. Poner la vida de Dios, poner nuestra vida en las manos de Dios es lo más importante que debemos de hacer. Moisés fue el agente humano al rescate de Israel. Dios mismo fue el autor de los planes. No solo estaba a punto de sacar a su pueblo de la esclavitud, sino que ya había preparado un lugar donde habitar. Hermano, hermana, no te sientas triste, no te sientas agobiada. Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito. Y aunque las cosas parezcan tan oscuras, tan malas, Dios al final nos da la victoria. Pero tenemos que obedecer. Dice la comisión importante. Vamos a leer Éxodo 3 del 10 al 22, hermano Elías. Una comisión importante. Y por tanto ahora por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, diréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaron, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy.
dijo así, mirad a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Sí. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visto y he visto, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de Cananeo, de Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y de Museo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán su voz, e irán tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encomendado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracias en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías, sino que pediré cada mujer a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondráis sobre vosotros, hijos y vuestras hijas, y despojaréis a ellos. Miren qué misión más importante. Dios le explica todo lo que tiene que hacer a Moisés. Por eso decía la pregunta, ¿cuántas veces te ha querido Dios en un ministerio, en un cargo? Y a veces hemos puesto tantos peros, tantos obstáculos. Moisés, él como que no tenía la confianza en sí mismo. Él como que decía, ¿y si todo va mal? Pero Dios le estaba explicando, le estaba diciendo lo que debía de hacer. Él estaba poniendo una misión importante en él. Y para nosotros hoy en día, aquí está la misión de nosotros escrita. ¿Qué es lo que debemos de hacer tanto en nuestra vida personal como en la vida a nivel social y en diferentes ámbitos de nuestra vida? ¿Cómo debemos de seguir la misión de nuestro Señor Jesucristo? Moisés no tenía confianza. ¿Cuántas veces hemos despreciado privilegios porque no los sentimos capaces? Porque sentimos que el hermano o la hermana está mejor capacitada que nosotros. Porque tenemos miedo quizás como a hacer un desorden o como a no hacer bien las cosas. Hemos desobedecido a nuestro Señor Jesucristo porque no hemos confiado, porque no hemos creído en Él. Y desde el momento en que nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, Dios nos ha
llamado y nos capacita para que vayamos, pero a veces lo que hacemos caso omiso o no obedecemos la voz de Dios porque no escuchamos, porque no le buscamos. Dios tiene mucho trabajo para usted y para mí, pero a veces decimos, con lo que estoy haciendo es suficiente, no se necesita hacer más, que lo haga el pastor, que lo haga el diácono, que lo haga el presidente, que lo haga otro. Pero Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y nos ha dado una orden en la palabra de Dios. Cómo nosotros debemos de llevar el Evangelio hacia adelante. Jesús dice una misión importante, y aquí es cuando Dios viene y fortalece al libertador. Dice Moisés, quien aún estaba convencido de que su misión tendría éxito, le expresó a Dios su temor de que los israelitas le creyeran cuando se presentase ante ellos. ¿Sabe que Moisés salió de Egipto y salió porque él había matado en ese lugar? Y el regresar a ese lugar era una cosa bien difícil. Pero él ya no iba a regresar como antes él estaba. Él iba con una ordenanza o con una misión por nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, los cristianos, cuando salgamos al mundo, no tenemos que ir con la misma intención que antes estuvimos. Ahora nuestra misión es llevar la palabra, es poder hablar a esas vidas que están ahí y rescatarlas. Ahí donde nosotros estuvimos un día, ahí Dios nos llama a que regresemos, pero no para que vivamos según anduvimos antes, sino que libertemos a ese pueblo, que libertemos a ese mundo que está perdido en tantas cosas vanas que el mundo ofrece. Moisés se dispuso para Dios, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos dispongamos para Dios, que dejemos a un lado todos los temores, que dejemos a un lado todos los miedos y digamos, ahora sí, estoy en tu mano, ahora sí te voy a obedecer. Y cuando se obedece a Dios, es ahí cuando dice que en su respuesta Dios le mostró 3 milagros a Moisés con el fin de mostrarle que él era quien lo había enviado. Dice, la vara de Moisés se convierte en serpiente. Esa es la número 1. Después volvió su forma a su vara. Le brotó lepra en una mano y esta fue sanada. Si aquellas señales no bastaban, Dios le dice a Moisés que debía tomar agua del Nilo y derramar en el suelo, donde se convertiría en sangre. Estos 3 milagros Dios usó elementos naturales de una manera sobrenatural para mostrar su autoridad y su fortalecer la seguridad de Moisés. Cuando Moisés confió en Dios, cuando dijo, yo lo voy a hacer, cuando él dijo, hago a un lado todos los miedos, Dios le dio la autoridad y le dio la señal que él estaba con Moisés.
cuando nosotros nos disponemos para Dios y decimos, vamos en el nombre de Jesús y le buscamos y nos acercamos y confiamos y creemos en Él, es ahí cuando Dios se acerca a nosotros y nos da a demostrar lo poderoso que Él es, y nosotros actuamos según el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ya no actuamos con nuestras propias carnes, ya no actuamos con nuestros propios deseos. Ya vemos la obra de Dios realizada. Ya podemos poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Ya podemos orar por aquel que inconverso, que no ha creído nunca en Dios. Ya podemos desempeñar con libertad el privilegio. Ya podemos desenrollarnos, ya podemos gozarnos en el servicio en la casa de Dios, ya podemos adorarle con libertad cuando dejamos que Dios se acerque. Dice, Moisés hizo una última pregunta, la cual le presentó diciendo que él no sabía hablar. Dios le recordó que él le daría la palabra que debía de decir. Moisés le pidió que enviara a otra persona. Ya no tenía más argumentos que presentar ante Dios. No quería ir. Esta fue la razón de la que Dios manifiesta su enojo en su situación. Él tenía un plan que ya no estaba en marcha. Moisés lo presentó a él y su hermano Aarón sería su voz como un profeta. El tiempo de las excusas había terminado, el tiempo de actuar había llegado. El tiempo de las excusas ha terminado, el tiempo de actuar ha llegado. Obedécele a Dios y Dios te respaldará. Si Él tiene que ponerte a alguien a tu lado, lo pondrá para que vaya contigo. Tu esposa tienes a tu esposo, tu esposo tienes a tu esposa. Hay alguien que está a tu lado. Tú, mi hermana, tú, mi hermano, que quizás no tienes compañera, pero Dios te da la orden para que vaya, porque Él pondrá a un hermano en carne, a un hermano en el espíritu, para que vaya y lleve esa palabra y lo hagas cumplir ante nuestro Señor Jesucristo. Dios levanta a un libertador. Moisés es su nombre. Dios levanta a libertadores en este día, y los nombres es el suyo y el mío. Hermana Nora. Si Dios nos manda a hacer algo, en este caso sería como un privilegio. Nosotros no lo hacemos. Hay momentos, según lo que entiendo yo en lo último, que hay momentos en los que Dios se puede enojar con nosotros por ponerle tantas cosas. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y lo que pasa es que las excusas a veces son porque nosotros no confiamos ni en nosotros mismos ni en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que Dios se enoja con Moisés y le dice que tiene que ir, porque es una orden. Desde el momento que somos llamados a nuestro Señor Jesucristo, nos hacemos instrumentos para Él, para que Él nos pueda usar. Y no podemos rehusarnos a este llamado de Dios. O sea, a veces dejamos a un lado muchos privilegios, muchas órdenes, a veces por nuestro propio capricho, a veces por nuestra propia, que yo no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Pero Dios no quiere eso. Dios nos da órdenes a través de la palabra de Dios para que nosotros llevemos hacia adelante. También, hermano, en un principio hay veces como Moisés no entendía el propósito de Dios.
Hay veces no es que tal vez no es que haya en nuestro corazón no queremos hacerlo, sino que no entendemos el propósito divino de Dios. Moisés en un principio no le entendió a Dios y después él comprendió, porque Dios, eso es lo lindo de Dios, que trata con nosotros, nos hace la invitación, nos enamora y nosotros la visión la vamos comprendiendo poco a poco. Como cristianos hay veces no entendemos ni siquiera que Dios quiere con nosotros, porque se levantan faraones que se presentan en el camino y nos hace bajar la moral, la guardia. Entonces eso es normal, ya establecido como cristiano. Entonces, pero lo importante es que el Señor se nos revela y nos hace sentir. Una de las enseñanzas grandes de la zarza es que la zarza, el fuego del Señor arde en nosotros. Cuando tú dices no, pero el fuego, el mismo Señor te pone ese fuego, te hace avanzar. El arde por dentro. Y tú dices, Señor, ¿qué es esto? Es más fuerte. Por eso dijo David, fue más fuerte él que yo. El llamado de él es más fuerte que lo que yo quiera. Jeremías lo dijo. El fuego de Dios es algo que lo hace a uno temblar y que ande transmitiendo eso, que lo transmita. Pero, o sea, ¿por qué a veces no podemos comprender que Dios nos está llamando? ¿Por qué a veces no podemos comprender que Dios nos está dando una orden que nosotros hagamos? Aleluya. Bueno, hermano, de la nosotros de la naturaleza humana, pues vamos a ir entendiendo las cosas poco a poquito, no de una sola vez. Pero sí hay una cosa, que Dios tiene paciencia. Dios sabe cómo nosotros estamos actuando. Ahora, si actuamos en soberbia, porque no quiero hacerlo, entonces ya también Él sabe. Pero si lo estamos haciendo porque tenemos temor de nuestra naturaleza humana, que no me siento capaz, como lo hacía Moisés, porque yo pienso que Moisés lo hacía de una forma que no se sentía capaz. No era en rebeldía que no quería ir, porque si hubiera sido en rebeldía, lo hace como quizás Jonás. Como un costo lo mandó. Y en la actualidad, hermano, lo que sucede es, hermano, respondiendo a su pregunta, en la actualidad es, uno sabe cuando alguien está desenchufado. Cuando alguien está desenchufado, aunque estemos aquí en la iglesia, no va a entender. El Señor va a hablar claro y él no va a entender ese lenguaje. Y está desenchufado, está desconectado. La persona no va a entender. A eso es lo que quiero llegar. Moisés, Dios le dijo que usara la vara que tenía. Y Moisés quizás muchas veces le daba la vara, pero no pasa nada. No pasa nada. O andaba la vara y no le daba el uso debido a la vara. Que Moisés era un hombre bien torpe, ¿verdad? Porque reaccionaba, mire lo que hizo con el Egipto, lo mató en vez de mediar. Se lo echó. Entonces, ahí significa que era un hombre bien impulsivo. Que llegaron a sacar agua, y sí se llegaron los pastores, o sea, no fue solo con uno que él se enfrentó, y si fueron, y eran pastores de que estaban acostumbrados a la pelea, porque ellos tenían que proteger muchas veces sus ovejas y tenían que enfrentarse con animales, y a ver cuántos serían, y que llegó ahí, tuvo que haberlo golpeado para que esos hombres le quitaran de ahí. Sí. Entonces yo veo en Moisés, lo que yo puedo ver en Moisés aún, en el auge más importante del llamado que Dios le ha hecho, como que en el corazón de Moisés hay parte de Egipto todavía, porque en Moisés hay mucha rebeldía, hay mucha violencia. Y ahí es donde cada vez que él, si lo primero que él vio, el poder de Dios manifestado en la zarza, entonces él tenía que saber que era Dios. Entonces, ¿por qué cuando la vara se le convierte en una serpiente, sale corriendo? Él salió a la carrera cuando vio que la serpiente empezó a moverse. Y entonces, sí, pero que él en la zarza había visto ya el poder de Dios. Entonces, más después,
hasta parece, no, pero es que yo hasta tartamudo, porque la palabra torpe para hablar es un tartamudo. Y en cada cosa de esa se ve el corazón duro de Moisés. Por eso les digo yo que será que aún viendo él el poder de Dios obrando tanto en su vida, demostrándole que él era el que estaba llamado para eso, y aún yo veo como que en Moisés todavía él tenía parte de Egipto en su corazón, y se le endurece tanto el corazón que parece que eso le ayuda a Moisés a entender cuando Dios le endurece el corazón a Faraón para que no lo dejen salir, aún viendo Faraón, porque igual hizo Dios, así como Dios le demostró tanto el poder y el corazón de Moisés seguía duro para obedecer, también así el corazón de Faraón estaba duro para dejar al pueblo salir de la tierra de Egipto. Por eso es que les digo, hermano, que a veces es importante poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y también buscarle y saberle escuchar, porque Dios nos da órdenes, pero si nosotros no le buscamos a Él, nunca nos vamos a dar cuenta si en realidad Dios es el que nos está llamando, porque viene y Dios nos manda a hacer una orden. Ay, nosotros la escuchamos, hacemos caso omiso, pero nunca venimos delante de Él de rodillas a decirle: Dios, tú me has puesto o me has dado esta orden, ábreme la brecha tú, ábreme el camino, ayúdame a usar la vara, ayúdame a usar la Biblia. Dios le dijo a Moisés que usara la vara, y Dios hizo milagro para que creyeran que Dios era el que estaba con Moisés. Entonces es importante hacer uso de la palabra para poder, gloria a Dios, ver la gloria de Dios, y para poder tener poder, para poder hacer milagros y para poder hacer caso al llamado que Dios nos hace. Y ya no sigamos desobedeciendo. Si alguna vez Dios te ha dicho que hagas algo y tú no le has prestado atención, desde rodillas y dígale: Padre, tú un día me dijiste esto y esto, dame la luz verde para poderlo hacer, y Él se la dará. Ok, hermano, Dios les bendiga, y nuestro hermano Rosalillo con nosotros. Que tienen Memorial Day, que en español es recordación, donde ellos están recordando a los soldados que murieron peleando por la libertad de este país. Y en nuestros países también, ¿verdad? A veces en los himnos nacionales, en celebraciones en las escuelas, casi siempre se menciona eso de los libertadores que murieron, que entregaron su vida. Y siempre se hace una reseña, un resumen de las personas que en su tiempo, bien militares o gobernadores, que en su tiempo, cuando tal vez los países donde nosotros vivimos fueron oprimidos por otro gobierno, y ellos muchos entregaron su vida, y a veces en los actos públicos, y por eso les ponía ejemplo el último día que se celebró aquí el lunes pasado, que se celebraba ese día en honor a los libertadores, prácticamente a la gente que murieron por la libertad de este país. Asimismo, para el pueblo de Israel en ese tiempo, y para nosotros también ahora en el desarrollo de la clase que vamos a ver, que Moisés también fue uno de ellos, que Dios llamó para libertarlo, y todo ese camino que desde el principio viene avanzando, y hasta en la forma secular como nosotros lo vemos ahora, y también nosotros podemos decir ahora que que Dios preparó a Moisés para que fuera un libertador del pueblo de Israel. Entonces Dios a nosotros también nos prepara a un libertador, que fue Jesús. Y aunque nosotros podemos ver de que si Él era hombre y 100% Dios, también entonces Dios mismo permite de que en la propia casa del faraón, Moisés se preparara, lo preparara Dios. Y es por eso que nosotros vemos en la historia de que en su interior, en su mente, en su corazón, Moisés sabía, él sentía de que él no era uno de la familia real de Faraón. Y nos damos cuenta nosotros que él ve que hay dos judíos peleando
Entonces viene, él ve que hay un egipcio maltratando a un judío y viene él y lo mata. De ahí él empezó ya, según su propia fuerza, a libertar al pueblo de Israel, haciéndolo negligentemente, matándolo porque no era la orden esa que él tenía, pero él siendo uno de ellos, él sintió eso, que le dolió ver que un egipcio estuviera matando a un israelí. Y al día siguiente, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay otro que entre ellos se están peleando, y ahí el otro lo delata, por decirlo así. Entonces, Moisés empieza a ponerle muchas excusas a Dios cuando ya Dios lo está llamando para libertar al pueblo. Y nosotros podemos ver ahora, ¿verdad? Cuando ya el proceso de liberación concluye y vemos a Moisés como el libertador que nosotros vamos a ver ahora en el desarrollo de la clase. Y viene a mí mencionar eso ahora que el último holiday que pasó, estaba celebrando el día de recordación en español. Nosotros aquí creo que escuchamos que Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Sueño? Estamos despiertos, ¿verdad? Voy a hablarles brevemente de Moisés, gloria a Dios. Todos sabemos la historia de José, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos qué tiene que ver José en la clase. Pero cuando nos remontamos a la historia de José, nos damos cuenta que cuando hubo la calamidad en el pueblo de Israel, Dios preservó la vida del pueblo de Israel en Egipto. Y el faraón, al ver la sabiduría que en José había, él decidió ponerlo como en el segundo puesto después de él. Y cuando se estaba pasando la calamidad, Dios mandó a traer, faraón le dijo a José que mandara a traer a su familia. Llegaron ellos a vivir a Egipto, y el problema para el pueblo, el país de Egipto, fue que el pueblo de Israel se iba multiplicando demasiado, porque entraron 12 a Egipto, entraron 12, y esos 12 iban cada uno con su familia. Entrados en Egipto iban creciendo, y era tanto el afán que tenía este faraón por detener el crecimiento del pueblo de Israel, que habla con las parteras que había en ese tiempo y les dice, si llega, cuando ustedes vayan a asistirle un parto, si ustedes ven que es varón, mátenlo, porque era tanto el temor que tenía ese faraón porque el pueblo se expandiera, se creciera más. Pero dice el desarrollo de la historia que las parteras tuvieron temor a Dios y no quisieron asesinar a los niños. Amén. Pero Dios estaba viendo la forma como el pueblo estaba siendo oprimido, y el pueblo clamaba por un libertador. No fue tanto que el clamor del pueblo llegara hacia Dios, porque Dios mismo estaba viendo cómo su pueblo estaba sufriendo. Y fue así como Dios decide preparar a un libertador, elegir a un libertador. Ya en ese tiempo lo tenía elegido ya, pero él tenía que prepararlo. Y en ese mismo afán de prepararlo, que ni aún el mismo faraón se estaba dando cuenta que en su propia casa se estaba preparando. El pueblo de Israel estaba tan oprimido que no se le daba lugar a que ellos se desarrollaran, a que se desempeñaran en alguna destreza que ellos tenían. Entonces eso pudiera obstaculizar que Moisés, ya siendo niño, empezara a prepararse con la educación que había, entiendo, de una forma muy acelerada. Y en ese tiempo el faraón que estaba en el gobierno murió, y pusieron a otro faraón. Y la Biblia dice que el otro faraón que entró no conocía a José.
algo que suena muy extraño porque se supone que un líder, un gobernante tiene que tener mucho conocimiento, mucho estudio. Entonces, ¿cómo es posible de que este gobernante, este nuevo faraón, no sabía quién era José? Si no hacía mucho tiempo que por medio de José también Dios había permitido de que el pueblo subsistiera cuando hubo esa gran escasez. Entonces este faraón, al ver la velocidad con la que el pueblo de Israel estaba creciendo, él se puso a pensar y dice, ¿qué tal? Dice, si estos que están viviendo aquí en un momento de guerra, dice, ellos se hacen amigos con algún país, con un país enemigo de los vecinos y quieran unirse, quieran aliarse, dice, para atacar al pueblo de Israel. Aquí tenemos que hacer algo, dice, porque él veía la forma tan acelerada como ellos estaban creciendo, se estaban multiplicando. Y deciden ellos oprimirlos, esclavizarlos y ponerlos a trabajar para que ellos estuvieran todo el tiempo sirviendo al pueblo de Egipto, pero de una forma esclavizada, sufriendo.